Bien, vamos a hacer un pequeño repaso. Estamos en medio de una serie llamada Abrumados. Muy bien. Y la primera parte de lo que fue esta serie Abrumados, cuando iniciamos hablamos un poquito de esta necesidad de que tengamos en claro lo fuerte que es la presencia de Dios, lo fuerte lo que es, lo que Dios quiere hacer con nosotros, lo poderoso que es Él, para que nunca tengamos la posibilidad de implosionar, que la presión externa sea mayor a la interna, que lo que tengamos dentro, que es Jesús, lo que ha hecho con nosotros, siempre sea mayor su presión que lo que hay afuera. Después, hablando un poquito, que nos pueden abrumar nuestros errores, los errores que hemos cometido. Y bien, también hablaba el domingo pasado de que nos puede abrumar el pasado, las heridas del pasado, cosas que nos dolieron. Ayer estuvimos en el servicio de jóvenes, increíble, realmente un formato diferente en el cual podemos abrirnos, teniendo una comunidad sana, no hay problema con ser vulnerables. Y un poquito me preguntaban ahí Rodrigo y Eri, ¿qué cosas nos pueden abrumar? Creo que a esta altura de la serie, y si no lo he hecho, les invito a hacerlo, todos pensamos y ya tenemos en claro y definido qué cosas nos están abrumando. A no todos nos está abrumando lo mismo. Cosas que hablábamos ayer y que hablaban los chicos y compartían, ¿qué cosas nos pueden abrumar? El futuro. Nos puede abrumar la economía, nos puede abrumar de que tenemos cuentas para pagar. Y quizás no sabemos cómo vamos a pagar las que ya tenemos que pagar, quizás del mes pasado. Nos puede abrumar una enfermedad, nos puede abrumar una situación familiar, una relación familiar que necesita ser restaurada. Nos puede abrumar un montón de cosas. Y no está mal estar abrumados. Como hablábamos, la Biblia va a describir el hecho de estar abrumado como de fallecer, y la comparación que hace, que me encanta, como faltar el aliento. No es que me encanta que me falte el aliento, pero me encanta esa comparación. Estar abrumado es como que te falte el aliento. No sé si alguna vez ha tenido una experiencia, si alguna vez se ha ahogado con algo, si alguna vez ha tenido algún problema. Yo, como ven, soy muy alto, ¿no? Soy bajito. Y tengo experiencias traumáticas con las piscinas, es decir, con la playa, con el agua en general. Para peor, mis amigos de toda la vida es Joel, uno mide 1,90 y el otro mide 1,88. Entonces, como que claro, si vamos a la playa, ellos están como 3 kilómetros adelante, yo saludando ahí en la orilla. No, con las rodillas estoy perfecto. Pero yo también una historia en particular que sentí realmente que no podía respirar, que me estaba ahogando, literalmente. Me habían invitado a tocar en un campamento de jóvenes adultos, que estamos todos de acuerdo que es una forma muy delicada de decir que ya no sos joven, ¿no? Lo puedo decir ahora porque soy joven todavía, después ¿sabés cómo voy a estar? Jóvenes adultos como locos. Pero en el momento, como decir, una forma muy delicada de decir que ya no somos jóvenes. Entonces estábamos en ese campamento y estábamos en una piscina donde gracias a Dios daba pie. Y había 2 piscinas en el lugar. Entonces en el otro lugar estaban estos jóvenes adultos, mayores. Entonces mi primo agarra y dice, no, vamos a chatearnos ahí en la otra, corriendo todo. Buenísimo. Ahora salimos corriendo, nos tiramos en la piscina. Ahora esa piscina era de tipo club, que van para abajo. Yo no tenía ni idea, me mandé de una. Y en un momento agarro, yo digo, todo de pie, sentí por primera vez eso, me faltaba el intro, gracias a Dios me saca un amigo el chino, me saca así como quien saca algo de la cartera, y ahí pude respirar. Pero esa sensación de que te falta el aliento, de que no podés respirar, que estás ahogado, es tremenda, es una experiencia que no le recomiendo a nadie. Si alguna vez se atoraron con comida, estaban solos, se desesperaron, habrán entendido y decir, ¿para qué? ¿Qué onda con esto? Listo, hasta acá he llegado. Pero son experiencias que nadie quiere. Hace poco Pablo también nos contaba que ahí, por querer pescar, hacer cosas raras, ahí casi la queda en el agua también. Gracias a Dios lo salvaron. Que si no, estaríamos contando otra historia, no sería un chiste esto. Pero siendo esa experiencia y ese momento, es horrible. Ahora, hay situaciones que metafóricamente nos pueden quitar el aliento. Cuando habla la Biblia de fallecer, de estar abrumado, no está hablando de literalmente estar ahogado en el mar, sino que está hablando de que hay situaciones en la vida de que nos llevan a tener esta sensación de que nos falta el aliento,
de que las circunstancias que nos tocan vivir nos generan tal presión que sentimos que estamos a un 0,5 de implosionar. Que estamos a nada de que la situación nos desborde de tal manera de que lo que tengamos dentro sea nada comparado a lo que estamos sintiendo de las circunstancias externas. Ahora, el problema no es que te suceda algo, como hablamos, podemos estar abrumados, es parte de la vida, es parte de las circunstancias que nos tocan vivir. Sería totalmente anormal que no hubiese una circunstancia que te haya abrumado, que te abrume hoy en día. O tenés una cero noción de la realidad, o sos un ángel, o sea, y somos todos humanos, somos carne y hueso, y sin duda todos tenemos situaciones que nos abruman. Pero ¿cuál es el problema de las situaciones que nos abruman? ¿Cuál es el problema de cuando las circunstancias nos abruman, que nos hacen perder el aliento, hogar? Es que muchas veces nuestras circunstancias eclipsan algo mayor. Yo me recuerdo, creo que esto lo conté una vez, recuerdo el primer eclipse solar, yo siendo muy chico, mi madre me contó que iba a haber un eclipse, que el sol iba a ser tapado por la luna. Entonces, obviamente yo tenía miedo, pensé que no iba a poder ver nada, que esto iba a ser oscuridad total, que, no sé, era chico. Entonces mi conclusión que fue, ok, entonces ¿qué es lo que tapa el sol? Me dice, la luna va a tapar el sol. Entonces, ¿cuál fue mi conclusión? La luna es más grande que el sol. No, el sol siempre va a ser más grande que la luna. El problema es el ángulo en el que estamos, que nos hacen ver que la luna tapa el sol. Ese es el gran problema, de que muchas veces nuestras circunstancias, por el ángulo que nos toca vivirla, nos hacen creer que lo que estamos viviendo es mayor a algo que está detrás. Es mayor al sol. Vamos a hacer una comparación. Dios es el sol, es algo lo más grande que hay. Pero nuestros problemas, aún siendo más chicos, desde nuestra perspectiva, pueden hacernos creer que nuestra circunstancia es mayor que Dios. Que lo que vivimos es mayor que Dios. Hay una historia en la Biblia que me encanta, que es la historia de Mefiboset. Quienes no conocen esta historia, vamos a hacer un repaso. El rey David, al que todos conocemos, había sido amigo de Jonatán. Dice que había sido de tal manera, lo amaba full, de tal manera que dicen que lo amaba como a sí mismo, que lo amaba al 100. Ahora, Jonatán era el cuñado de David, y el suegro de David, más adelante vemos cómo intenta matarlo. ¿Por qué? Por celos, porque dice que en su momento, incluso en el capítulo 8, vamos a leer un ratito, 2 Samuel 9, en el capítulo 8 nos va a decir que Saúl estaba celoso por la popularidad que estaba teniendo el mismo David. Ahora, el tema es que en esta amistad hay una promesa que se hace entre ellos, es que dice que su amistad y su lealtad traspasaría aún las generaciones. Es una promesa que se hace en la amistad. Y en una guerra Saúl y Jonatán mueren. A Jonatán lo matan en manos de los filisteos, y Saúl dice, antes de morir por los filisteos, matame, le dice a uno. Y uno le dice, no puedo hacerlo. Entonces se mata mismo, para no morir en manos de filisteos. El detalle es que Jonatán tenía un hijo llamado Mefiboset. En 2 Samuel 4:4 dice que tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, la nodriza de Mefiboset, lo tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Es decir, Mefiboset en un día se entera de la muerte de su abuelo, de su padre, y de paso queda cojo de por vida. Es decir, queda minusválido para toda la vida, todo en un mismo día, teniendo solo 5 años de edad. Lo que es interesante también es que el significado de Mefiboset es que es el que esparce vergüenza. El que esparce vergüenza o el que difunde destrucción. Y la historia lo que cuenta es cuando huye la nodriza con Mefiboset, el destino que terminan teniendo y donde crece y donde nos encontramos en esta historia en 2 Samuel 9 con Mefiboset, es que había llegado a Lodebar. Y Lodebar, el significado es sencillo: lo significa no y debar significa palabra, es decir, silencio, pero también representa dolor, miseria, tristeza, oscuridad, soledad, desesperanza.
Territorialmente, lo de Bar estaba en Galaad, muy cerca del mar de Galilea, pero hay algo que investigando en esto me llamó mucho la atención. Es que este era un lugar sin condiciones para vivir dignamente. Eso es lo que era lo de Bar, un lugar que no tenía las condiciones para vivir dignamente. Y a su vez, por la tierra que tenía área, era imposible que diera frutos. No podía dar frutos lo de Bar en ese lugar. Era un lugar que servía de refugio a los marginados de la sociedad, lisiados, perseguidos. Y hay una frase que me mató, y es que dice: lo de Bar era una tierra para los que ya no podían aspirar a un futuro prometedor. Eso era lo de Bar. Ese es el destino que termina teniendo Mefiboset. Mefiboset era nieto de un rey, hijo de un príncipe. Es decir, esa era lo que él le correspondía hacer, era de la familia real. Es decir, Mefiboset estaba destinado a la realeza. Pero ahora vemos que Mefiboset, teniendo ese destino, teniendo esa herencia, termina en un lugar donde estaban los que ya no podían tener un futuro. Y esto es lo que nos lleva a pensar nosotros, de que ¿por qué nosotros, siendo hijos de Dios, siendo hijos del Dios creador, por qué Mefiboset, siendo hijo de un príncipe, siendo hijo de la realeza, por qué le toca vivir en lo de Bar? ¿Por qué le toca vivir en un lugar donde no hay futuro? ¿Por qué le toca vivir en un lugar de silencio, de dolor, de tristeza? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros podemos pensar? ¿Por qué si soy hijo de Dios, si soy hijo del Rey, me toca vivir una circunstancia que hoy me está abrumando? ¿Por qué siendo un hijo de Dios me toca vivir esto que me falta el aliento? ¿Por qué? Y ahora esta historia de Mefiboset, que ya vamos a ver, esto es 2 Samuel 9, lo que nos va a hablar es que David, para cumplir la promesa que le había hecho a Jonatán de que su amistad y la lealtad iba a durar, dice que pregunta si ha quedado alguno de la casa de Saúl. Y Silva le dice: sí, hay uno, Mefiboset, y lo mandan a buscar. Y hay algo que va a pasar con la historia de Mefiboset, y es que cuando se presenta al rey, y esto es lo que tenemos que entender, es que mientras estamos abrumados, hay algo que no podemos perder de vista, y es que tenemos que entender cuál es nuestra herencia. ¿Qué es lo que va a decir el hijo del príncipe? ¿Qué es lo que va a decir este nieto del rey? Cuando se presenta Mefiboset con David, en el versículo 8 del capítulo 9 de 2 Samuel, dice: Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó: ¿quién es su siervo para que le muestre bondad? A un perro muerto como yo. A un perro muerto como yo. Perro muerto, lo que significaba esta palabra perro, era escoria. Aún teniendo una herencia, porque le correspondía, porque era familia real, era de la realeza. El tipo había perdido tal noción de la herencia que le correspondía, que se llama a sí mismo: ¿por qué le mostrar bondad a mí, que soy un perro muerto, a mí, que soy una escoria? Aún siendo, no importaba su capacidad, lo que le había pasado, él seguía teniendo acceso a algo que por cultura le pertenecía. Y ahora lo que te quiero decir con esto es que somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios, los que hemos aceptado a Cristo, y si no lo has hecho, te lo invito a recontra hacerlo, tenemos una herencia, no solo eterna, sino también en la tierra, y eso es algo que nos falta de vista. De que sí, podemos hoy en día tener una circunstancia similar a lo de Bar, en donde entendemos que la circunstancia nos impide tener un futuro prometedor, pero seguimos teniendo acceso a una herencia. Hay algo que me llama la atención en la Biblia, que Jesús, en un momento cuando se encuentra con Zaqueo, que era un ladrón, una persona que robaba literalmente de los impuestos de la gente, lo que le va a decir es, cuando lo visita, dice: salvación llega hoy a tu casa. Y a veces hemos entendido que la herencia que nos da Cristo es simplemente la eternidad, y no digo simplemente como algo poco, es un montón, es demasiado, pero también tenemos herencia en la tierra. También tenemos herencia en la tierra, que nuestra estadía hoy en un lugar, en una circunstancia, que nos lleva a pensar: no hay futuro, soy perro muerto. No te hagas olvidar de que seguís teniendo una herencia, seguís teniendo salvación hoy, tenés herencia en la tierra.
¿Por qué? Porque tenemos un Dios que aún en la tierra, aún estando hoy nosotros aquí, no solamente está preparando algo en la eternidad, sino que hoy en día nos está cuidando, sino que hoy en día nos está amando y nos está dando esperanza de que hay un futuro mejor. De que aún estando en Cristo, que estando en Cristo, mientras corramos esta carrera, siempre va a tener más para tu vida. Tu circunstancia es actual, pero tu condición de heredero no puede cambiar. No podés olvidar esa parte. Podés estar atravesando un proceso en el cual te podés sentir escoria, como decía Mefiboset, estar en un Lodebar, estar en un lugar, en una circunstancia. Veamos como algo metafórico, una temporada donde ves que esto es el fin, que ya está, que no hay salida, pero aún estando en Lodebar, es que Dios te quiere hacer acuerdo de que sos hijo del Rey y que tenés herencia en Él. Y que tenés herencia en Él. Otra de las cosas que vamos a ver y que vamos a entender en esta historia es que tu proceso no es en vano. ¿Por qué? Porque que estés abrumado hoy, aún estando abrumado, tu condición no cambia. Tu condición no cambia, no te quita tu herencia. Aún en medio de vivir como escoria, Mefiboset seguía siendo heredero. El único problema es que no lo sabía. A veces tenemos circunstancias y situaciones que nos hacen pensar de que lo que tenemos y lo que vivimos hoy es lo que nos va a definir para siempre. Y el problema es que nuestra circunstancia, el problema no es estar abrumados, sí. El problema es que mientras estamos abrumados, podemos pensar y olvidarnos de lo que tenemos en Él. Olvidarnos de lo que tenemos y lo que Dios quiere hacer también a través de nosotros. No nos quita la herencia. Muchas estructuras religiosas nos han hecho creer que si algo nos abruma, perdemos el título de hijo de Dios. Como hablamos en la primera parte de esta prédica, recordando canciones viejas que decían: no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Una canción que es mentira. Jesús estuvo triste, Jesús lloró. Ahora, nos hemos puesto aún estructuras en las cuales hemos creído que si estamos abrumados, hemos perdido una condición. Cuando nuestra condición no depende de la situación, sino depende de qué tan consciente estás de que aún en medio de que estés abrumado, seguís siendo heredero. Seguís teniendo una identidad en Él. Hoy podés estar atravesando lo peor, pero si tenés a Cristo como tu Salvador, no es que no vas a estar triste y que no podés estar triste, sino que simplemente te digo, seguís siendo heredero, seguís siendo heredero. El hijo pródigo, vemos esta historia en la cual uno de los hijos de este hombre mayor reclama la herencia, hace cualquier cosa y después vuelve, y el problema es que el otro hijo después se enoja. Ahora, de los dos hijos, para mí el que se quedó peor. ¿Por qué? Porque no sabía que era hijo, no sabía que tenía herencia. El otro volvió, había tomado su herencia, hizo cualquier cosa, sí, cualquier cosa, pero seguía sabiendo que en la casa de su padre tenía un lugar, porque no importaba la circunstancia, él seguía siendo hijo. Y muchas veces podemos estar quizás no atravesando ninguna situación que nos abrume, pero aún así, no estar siendo conscientes de que seguimos siendo hijos y que somos hijos. Podemos estar perdidos afuera, pero podemos estar perdidos adentro. Tu proceso no es en vano. Si Dios está en control, es porque de tu peor temporada vendrá la mejor. Que aún atravesando el peor valle, tenemos que entender que si estamos en un valle, es porque tenemos que estar subiendo una montaña. Y si hoy estás en un valle en el cual sentís, estás subiendo esa montaña, estás agotado, estás cansado, te falta el aliento, quédate tranquilo, porque la montaña de la promesa de Dios te va a llevar a vivir una temporada mejor. Y tu proceso no es en vano. No es en vano. Y una de las cosas que también me llama la atención de esta historia de Mefiboset es que siempre se asocia esta historia a la restitución que tiene por todo lo que le había pasado. Pero lo que me llama la atención es que la restitución de Mefiboset no fue su sanidad, sino que fue su identidad. La restitución que tiene Mefiboset perfectamente podría haber dicho Dios: ok, sufriste, fuiste cojo, esto estamos hablando que tener una discapacidad en esa época culturalmente era lo peor de lo peor. Una persona minusválida no podía entrar al templo. Lo vemos en el templo de la Hermosa. ¿Por qué estaba afuera? Porque no podía entrar. Aún así, decía, lo que perfectamente podría haber hecho, ahora sos sano, ahora sí puedes vivir. No, tu situación quizás siga siendo la misma, pero lo que le restituye Dios y lo que Dios restaura en la vida de Mefiboset a través de David es su identidad.
Porque le dice, a partir de ahora, vos vas a comer en la mesa. A partir de ahora vos vas a comer en la mesa. Vos vas a todo aquello que te pertenecía a las tierras de Saúl, ahora son tuyas. Todo aquello que le pertenecía a tu familia es tuyo. Pero no le restituye quizás lo visible, sino que lo que restituye es la identidad que Mefiboset tenía. ¿Qué? Que era hijo de la realeza. Era hijo de príncipe, era hijo de rey. Muchas veces entendemos que Dios quiere cambiar nuestra situación, que cuando quizás Dios lo que más está interesado es en tu corazón, y que puede usar aún tu peor temporada de estando abrumado para darte la identidad que siempre soñó para vos. Aún la peor temporada en Lodebar puede significarte que tu proceso te va a llevar a una restitución, quizás no de tu situación. Y no vengo a decirte un mensaje totalmente positivo, decir tu situación va a cambiar. Quizás sí, pero lo más importante no es que cambie tu situación. Lo más importante es que entiendas de que sos hijo. Lo más importante es que estando abrumado, seguís siendo hijo, seguís siendo heredero. Dios pensó en nosotros como hijos para que viviéramos sin límites, teniendo planes mejores para nosotros de lo que podemos imaginar. La situación de Mefiboset, que era cojo, no era el problema. El problema es que se había creído en Lodebar de que no había futuro. El problema no era su situación física, sino que había creído que su condición era de escoria. Cuando no era de escoria, sino que todo lo contrario, era de hijo, era de heredero. Y hoy no importa cuál sea la situación que te abruma, si sos hijo de Dios, hay más de Dios para tu vida. Hay más que tu situación, porque hay un Dios que quiere llevarte de ese lugar, de ese Lodebar, de ese lugar donde vos pensás que no hay más futuro, a ese lugar en el cual vas a entender y vas a disfrutar de todas las promesas de Dios para tu vida. Pero no va a depender de un cambio de situación, sino un cambio de identidad, entendiendo que, ¿sabes qué? Dios, sos mi Padre. Y a través de eso, entender que tengo una relación que me lleva a decir, soy heredero. Esto es lo que tengo en Cristo. Esto es lo que tengo en Él. Y otra cosa es que tu identidad no determina tu circunstancia. Aún siendo hijo, no te va a determinar que tu circunstancia va a cambiar, sino que lo que sí va a determinar es qué es lo que va a pasar en tu proceso. Entendiendo que la restitución estaba en su identidad, tenemos que entender que muchas veces perdemos tiempo abrumados esperando que cambie nuestra circunstancia, cuando Dios quiere cambiar nuestro corazón. Las destrabas a nuestras situaciones no son externas, sino que son 100% internas. Y lo que hablamos en los últimos mensajes, el problema no es esperar simplemente, el problema no es simplemente esperar a que cambie nuestra circunstancia, porque ¿sabes qué? Eventualmente va a cambiar. Pero tenemos que entender que el problema no está en la circunstancia, sino qué es en lo que nos convertimos mientras esperamos. ¿En qué nos convertimos? En creyéndonos que realmente somos personas que vamos a esparcir vergüenza, como dice Mefiboset, el significado del nombre, personas que no tenemos futuro o personas que van a entender de que aunque la luna tape un segundo al sol, el sol siempre va a ser más grande que la luna. Siempre va a ser más grande que la luna. Siempre. Aunque tu circunstancia te abruma, recordar que sos hijo y que tu Padre siempre va a estar contigo es lo que te va a llevar, aún en medio de las circunstancias. Aún en medio de las circunstancias. Y volviendo a esta comparación, luna-sol, ¿qué es más grande? No hay situación que pese más que lo que Dios tiene para vos. La situación de Mefiboset era de desesperanza total, pero el plan de Dios para él era que pudiera ser digno de personaje en la realeza. Un digno personaje de la realeza. Una persona que se sentaba aún con las personas más grandes, más importantes, con el mismo rey. Cuando a cenar estaba en Lodebar, en un lugar donde no había futuro y de donde era imposible producir fruto. No hay nada que pueda detener lo que Él tiene para nosotros, excepto nosotros. Tenemos a la vuelta de la esquina en nuestro corazón la posibilidad de dejar de estar en la escoria para estar en la mesa del Rey. Para estar en la mesa del Rey, aún nosotros fuimos llamados, siempre fuimos llamados para estar en la mesa del Rey. Siempre fuimos llamados para estar y vivir como hijos, como herederos de lo que Él ha hecho por nosotros.
herederos de la promesa que Cristo murió por nosotros. Tenemos acceso a una vida mayor, con esperanza, amados por Él. Pero los únicos que podemos detener el proceso de pasar de Lodebar a la mesa del Rey somos nosotros mismos. Si no entendemos que el proceso que estamos pasando hoy es circunstancial, porque lo que Dios nos quiere dar hoy es una nueva identidad. Una nueva identidad como hijos, aún en medio de estar abrumados. Y para terminar, quisiera, obviamente preguntas que no contesten, pero contesten en su corazón, pensando cuáles son esos procesos que nos están abrumando hoy. Como decíamos, si nada nos abruma, si no tenemos problemas con nada, no somos seres humanos, no sé qué hacemos acá, no sé qué haces acá. Ahora, ¿qué proceso estamos pasando hoy? Pero más importante que el proceso, ¿cuál es la identidad que tenemos hoy? ¿Es el proceso que estamos viviendo que nos está dando la identidad de creer que no merecemos nada? El proceso nos ha llevado a creer que no servimos para nada, que no podemos recibir bondad de Dios, de nada. Hoy vamos a determinar que lo que nos defina sea nuestra condición de saber que aún estando en el peor momento, nuestra peor batalla, nuestro peor momento, nuestro peor valle, seguimos siendo hijos, seguimos siendo herederos y seguimos siendo, aún sin merecerlo, dignos personajes para estar sentados en la mesa. Sentados en la mesa que Dios ha diseñado para nosotros. La clave de que crezcamos como iglesia no está tanto en las estrategias, aunque sí son importantes, sino en la iglesia que entienda al 100% de que somos hijos. Y que si bien Dios nos ha llamado a vivir en la mesa del Rey, es nuestra tarea que otros sigan siendo invitados y entiendan el llamado de vivir y comer en la mesa del Rey, juntos. No hay circunstancia que nos pueda cambiar la condición que Dios ha diseñado para nosotros. No importa cuántas veces has fallado, no importa cuántas veces te has equivocado, no importa cuántas veces te has sentido escoria, no importa cuántas veces te has sentido que no mereces nada. Dios sigue pensando el plan que originalmente creó para vos. Y es un plan donde vamos a ser hijos, donde nos vamos a extender hacia todo lo que tiene para nosotros. Un plan y una vida sin límites, donde no hay límites. Ayer hablamos, y el viernes también en el IVA, en el instituto, de que cuando habla Dios que nos ha apartado esa palabra, lo que significa es fuera del límite. Dios nos ha dejado fuera del límite. Y Dios nos ha dejado fuera del límite para que podamos extendernos, no a las circunstancias que vivimos, sino hacia lo que Él tiene, que es algo sin límites, sin límites.